primer plato, Radio Cutipa. Chicana, Pachumani, Chasquipampa, ahora es Prado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana, Chumani, ahora es Prado Pérez, ahí va ahora es Prado Pérez. ¿Cómo están? Yo con mis lentes limpios para leer la imagen de Víctor Hugo Romero, que es nuestro primer platito de esta semana. ¿Qué tal tus lentes? ¿Limpios también? Más o menos. Bueno, vamos a ver si podemos leer la imagen que hoy nos trae Víctor Hugo Romero. A ver, con lentes semi limpios, vamos a ver qué nos ha traído hoy. No hay mucho que leer. Está súper clara la imagen de hoy. Ahí dice Groenlandia. No, I love. Ah, tienes razón. I love Groenlandia. ¿Y quién es el que maneja? ¿Quién maneja? ¿De quién es esa cabellera? El jopito. El jopo rubio es Donald Trump, como Muy le bien. dicen en Centroamérica. Me encanta, Ahí Víctor está. Hugo. Me encanta, es una ilustración genial, realmente. ¿Verdad? Con una imagen muy sencilla lo dice todo. Amo Groenlandia y ahí está Donald Trump. Es lo que él tiene ahora en su agenda, Groenlandia. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, en Groenlandia, le dicen, aquí no nos van a venir a tratar como a muñecos, ¿no? Algo así. Se está pintando una tensión compleja. O sea, es una táctica muy trampeana. ¿Qué hace? Va con todo para adelante. ¿Por Trump o por trampa? Por Trump. Trump. Ah, ya. No estaba segura. Va con todo para adelante para conseguir, cuando quiere conseguir algo. Va con todo, arrasa con todo y luego retrocede, pero ya deja instalado el tema. Y ahora, o sea, avanza 2 pasos, retrocede 1 y en resumen yo digo que avanza 1. 5 pasos y retrocede 2. 2, ¿no? Entonces avanzó 3. Y queda posicionada la idea. Y esta idea la manifestó ayer en el foro de Davos y dijo que va a ser lo mejor para Groenlandia, que necesitamos ese pedazo de hielo y habló de que no va a haber guerra ni intervención militar. ¿Así dijo? ¿La expresión es tuya o es de Trump? No, es de Trump. Ese pedazo de hielo. Y, bueno. ¿cómo se llama? Y bueno, y lo que dice que van a ser como si fueran, yo creo que va a ser como un protectorado de Estados Unidos. Groenlandia tiene 53.000 habitantes. Ah, qué buen dato. Sí, son 53.000. No son, uno de esos 53.000. 4 gatos, no son 4 gatos. Uno de esos 53.000 habitantes es Miss Groenlandia, una diosa, una cosa hermosa. Y ¿cómo se llama? Y que Groenlandia merece la independencia por la Solo Miss. porque es linda. Bueno, eso te lo voy a pasar. Podríamos establecer un diálogo y te podría acusar de machista y de cosificación de la mujer, pero hoy no tengo ganas. Hoy no tengo ganas. Así que nos vamos a darle la agenda a usted. ¿Cuál es la agenda? Número 1, Mercosur. Lo teníamos prometido. Tenemos que hablar de Mercosur porque estamos adentro, pero no del todo funcionando. Vamos a ver la posición de Bolivia dentro del Mercosur. Hablaremos un poquito de la agenda del propio Mercosur, cómo está queriendo establecer con puentes con la Unión Europea, pero no está siendo fácil tampoco, porque hay protestas en Europa y no es tampoco de un día para otro. Así que son procesos largos. Hemos invitado a Adolfo Mendoza, que tuvo una participación muy activa, clave diría yo, en nuestra integración al Mercosur. Lo vamos a contactar porque él está en Cochabamba. Así que enseguida hablamos con él y si a usted no le gusta hablar del Mercosur, igual se queda con nosotros porque seguramente le gusta la alacita. Y hoy hablamos de alacita, más que hablar, hoy vamos a alegrarnos con el espíritu alaciteño. ¿Sabe por qué? Porque viene el compositor
del himno de la Lacita, que es Manuel Monroy Chazarreta. Entre sus principales composiciones, entre las más comerciales, diría yo, está A la Cita, a la Arila. Él canta mejor que yo y va a venir junto a David Portillo para hablarnos de las alacitas, de otras composiciones que también están estrenando y de conciertos. Así que vamos a tener música en este programa. Dos cositas chiquitas de fútbol. ¿Puedo? Si es chiquito, sí. Es chiquito. Que no hay que olvidar, hay que agendarlo para el fin de semana. El domingo a las 3 de la tarde, Bolivia-México. Sí. Un partido lindo. No me llamen a esa hora, yo voy a estar viendo ese partido en señal abierta. Por Unitel. En Unitel la pasan, en señal abierta. Ese por un lado. Y la otra, que la vamos a desarrollar después un poquito, que es una noticia de las que a mí me gustan. Se hizo una medición en Estados Unidos y el fútbol le arrebató el tercer lugar al béisbol, claro, en las preferencias de la gente, ¿no? Usted sabe por qué le gusta eso, ¿no? Sí. Porque en medio está Messi. Entonces, de ahí el siguiente paso es decir que desde que Messi ingresa al fútbol norteamericano, el fútbol comienza a brillar. ¿Me equivoco? No es así. Bueno. El fútbol norteamericano viene avanzando en el gusto de la gente. Sin Messi. Venía avanzando, pero los últimos 2 años y medio Messi le dio el remate total. Bajó el martillo. Gracias, Messi, por existir. Gracias, Messi. Bueno, sin ninguna duda. Pero yo tengo otra noticia buenísima. ¿Estamos conectados con Adolfo? ¿Con Adolfo Mendoza? Sí, no, pero después de la pausa. No sé si él está todavía en... Bueno, porque tenemos una cosa que Inglaterra quiere prohibir las redes sociales a los niños, a los jóvenes menores de 16 años. No solamente Inglaterra, en Francia también. Así que hacemos la pausa. Y Adolfo ya está con nosotros, Adolfo Mendoza, que es amigo de esta guarida, y enseguida vamos a hablar del Mercosur y también podemos comentar un poquito esto de las redes en Francia, en Inglaterra. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los que tienen la propiedad de estas grandes plataformas no dejen que sus hijos las usen? Vamos a la pausita, ya volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Muchos de mis amigos tienen los mismos problemas. Romper las barreras del tiempo y el espacio con sus boletas de garantía en las licitaciones. Desarrollé varias fórmulas durante semanas y no pude encontrar la solución. Hasta que un día decidí salir a dar una vuelta en bicicleta por el vecindario. ¡Y eureka! Se me cruzó un gato y caí. Ese momento encontré la solución. Sí, en un afiche. Y es que en Banco Proveen te dan la boleta de garantía en un día y sin complicaciones. Y además te la pueden entregar en cualquiera de sus agencias a nivel nacional. Ahí está la solución. Tiempo más espacio, igual boleta de garantía de Banco Proveen. Sigue ya la fórmula perfecta y pide ya mismo tu boleta de garantía. Banco Proveen, más cerca, más tuyo. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Muchos de mis amigos tienen los mismos problemas. Romper las barreras del tiempo y el espacio con sus boletas de garantía en las licitaciones. Desarrollé varias fórmulas durante semanas y no pude encontrar la solución. Hasta que un día decidí salir a dar una vuelta en bicicleta por el vecindario. ¡Y eureka! Se me cruzó un gato y caí. Ese momento encontré la solución. Sí, en un afiche. Y es que en Banco Proveen te dan la boleta de garantía en un día y sin complicaciones. Y además te la pueden entregar en cualquiera de sus agencias a nivel nacional. Ahí está la solución. Tiempo más espacio, igual boleta de garantía de Banco Proveen. Sigue ya la fórmula perfecta y pide ya mismo tu boleta de garantía. Banco Proveen, más cerca, más tuyo. Esta entidad es supervisada por ASFI. Segundo tiempo en esta guarida.
vamos a lo prometido, hablamos de Mercosur y para hablar de Mercosur pensamos que es útil tener este contacto con el ex vicepresidente del Parlasur. Ha sido legislador y yo le doy la cordial bienvenida, muy cordial porque es amigo de esta guarida, a Adolfo Mendoza, que está en su yacta. ¿Verdad, Adolfo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Claudia. Un saludo para ti, para los que te acompañan y para la ciudadanía que ve el programa. Evidentemente estoy en la yacta y atento a todo lo que está sucediendo en torno a las negociaciones de Europa con el Mercosur, a los procesos de integración y sobre todo a la política exterior boliviana, que está siendo bastante errática en este momento. A ver, lo vamos a ver en detalle. No somos muchos acá en la guarida. Estamos junto a Jorge Barraza, a quien le cedo la primera pregunta. ¿Qué tal, Adolfo? Buen día, un gusto. Bueno, primero hay que decir rápidamente, recapitular, diciendo que Bolivia ha entrado primero como miembro pleno del Mercosur, así se lo anunció, aunque faltan algunos flecos, unos protocolos que tiene que firmar para verdaderamente integrarse, eso ya depende de Bolivia. Luego se firmó el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que hace muchísimos años, 26 años que se está debatiendo, y bueno, y ayer se anunció en el foro de Davos que el Parlamento Europeo frenó el acuerdo y lo mandó a la Comisión de Justicia de la Unión Europea para ser revisado, y que esto va a demorar unos cuantos meses. Pero vos sos uno de los impulsores de la integración de Bolivia al Mercosur. Primero, efectivamente, ¿es miembro pleno o le faltan esos flecos de los que hablábamos? Gracias, Jorge. Es miembro pleno. El hecho de que le falten algunos flecos es un asunto que tiene que ver ya con la implementación de ser socio pleno del Mercosur. Esto debió haberse realizado con mucha facilidad desde el momento en que Lula da Silva hizo el depósito de la aceptación de Bolivia como socio pleno del Mercosur entre noviembre y diciembre del 2023. En ese momento, Bolivia podía haber generado en 30 días máximo el cronograma, que es lo primero que se hace para ya permitir que determinados ministerios y sobre todo el Parlasur, es decir, el Parlamento del Mercosur, cuenten con la participación con voto, no solamente con voz, de Bolivia en estas instancias. Han habido retrasos que en verdad son preocupantes. A estas alturas, desde que se hizo ese depósito, porque además impulsamos con todos los parlamentarios del Mercosur, echando mano de la diplomacia legislativa, la adhesión de Bolivia. Fíjate, es noviembre del 2023 cuando se hizo toda esta labor. Pasaron 2 años hasta noviembre de 2025 y están transcurriendo un poco más de dos meses y los cronogramas no están listos. El anterior gobierno tardó 7 meses en la Cámara de Diputados en aprobar la ley de adhesión, cosa que lo podía haber hecho muy fácilmente en diciembre del 2023. Pero eso no es todo. Hubieron retrasos en la conformación del grupo de alto nivel de la implementación de la adhesión, y Bolivia tuvo no solamente un retraso, sino una actitud bastante laxa en generar estos cronogramas. Han habido algunos avances y sin embargo desde noviembre del año pasado hasta este momento no se han hecho absolutamente ningunos cambios a la situación aquella. Es decir, parecería que Cancillería y el gobierno de Rodrigo Paz no se movieron. Es más, no tenemos en este momento embajador en la República del Uruguay,
donde se reúne el grupo de alto nivel, y esto dificulta mucho las cosas. A estas alturas, Bolivia ya podría... Ahí se nos congeló. Sí, hay un problemita de señal, vamos a Qué pena, recuperar. ¿no? Porque es muy ilustrativo todo lo que nos dice Adolfo. Absolutamente, enseguida retomamos la señal. En todo caso, nos estaba contando Adolfo Mendoza, ex vicepresidente del Parlasur, que hubo una serie de retrasos que son responsabilidad del anterior gobierno, ¿no? O sea, ahí hay ya un tiempo que 2 años, fue noviembre del nuestra responsabilidad 2023, ¿no? como país, ¿no? Claro, noviembre del 2023 que fue declarado miembro pleno. Pero por lo que dice Adolfo Mendoza, no peligra esa condición. Bolivia es miembro pleno, tiene que cumplir con algunos protocolos. Veíamos la fachada en el video ahí, y lo que decía Adolfo Mendoza, de que en Bolivia todavía no ha nombrado un embajador ante el Mercosur, que es el Montevideo. Así como la Unión Europea tiene su sede en Bruselas, el Mercosur tiene ahí está, lo que era el casino municipal, Qué en lindo Parque Rodó. ¿no? Sí, es un edificio hermoso, en Parque Rodó, frente a la playa, ¿no? Ahí está el Mercosur, muy bueno. Y todos los países tienen un embajador, no ante el Uruguay, sino ante el Mercosur. Sí, recapitulemos, ¿qué te parece lo más sobresaliente de lo que nos acaba de contar Adolfo Mendoza? Bueno, lo que quiere decir Adolfo, y no lo quiere decir a lo mejor en palabras de él, pero nosotros lo decimos, es que hay un poco de desidia, ¿no? Hubo un poco de desidia en el tratamiento de esto. Primero en el anterior gobierno. En el anterior gobierno. Ahora dice que en estos 2 meses el gobierno no se movió mucho, pero yo creo que Rodrigo Paz tuvo los reflejos de estar presente en ese día tan trascendental del sábado anterior, sí, cuando se firmó. Que hizo un viaje muy rápido, ¿no? Relámpago. Ida y vuelta, un viaje relámpago. Relámpago. Pero eso son por cuestiones internas con el tema de la vicepresidencia y no quería entregar al gobierno. Pero más allá de eso, a mí me parece que salir en esa foto era muy importante. Vos sabés que las cuestiones políticas tienen pequeños detalles como una foto que pueden incidir. Y si Bolivia no estaba en esa foto, es como que no está dentro del Mercosur. No, está. Ahora le vamos a preguntar a Adolfo Mendoza sobre la conveniencia de Bolivia estar en el Mercosur, de ser miembro pleno, qué nos puede dejar o quitar ese convenio con la Unión Europea. Pero además, también hay que hacer referencia a una tardanza en este puente Unión Europea y Mercosur. Tardanza en verdad es una palabra elegante, lo que hay es tensión en el lado europeo, sobre todo en los sectores ligados al campo. Hubo una serie de manifestaciones, bloqueos, creo que Francia es un país clave en todo esto, y lo que no pudo frenar Macron parece que hoy sí se está frenando ya en un ámbito mayor, ¿no, Jorge? Claro, pero mira, antes que se firmara el acuerdo, Francia, que lo quería frenar a toda costa, porque Francia es el país con mayor actividad agrícola de Europa, fuera de Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Le puede afectar el tema del aluvión de productos del campo que le pueden mandar el Mercosur, ¿no? Y bueno, trató de frenarlo, pero estaba solo. Sí. En un momento tenía el acompañamiento de Italia, después Italia se unió al otro bloque y son 26. Ahí ya lo tenemos otra vez. Ya estamos con Adolfo, ¿nos escuchás bien? Sí, les escucho perfectamente. No sé hasta qué momento ustedes me escucharon. Mira, dijiste casi todo. Sí, y más bien estábamos sacando titulares con Jorge mientras recuperábamos esta comunicación, a ver si hemos traicionado lo que dijiste, Adolfo. Pero como titulares decíamos que en efecto Bolivia ingresó con todas las de la ley, aunque hubo retraso considerable durante el gobierno de Arce y un retraso debido en gran parte a lo que se hizo o no hizo en la Asamblea Legislativa, y que con el actual gobierno no es que haya una gran prisa. Sin embargo, Rodrigo Paz ese día hizo un viaje relámpago y estuvo en la foto. ¿Estamos bien? ¿Quieres añadir algo? Sí. Fue una participación, la de Bolivia, más protocolar que otra cosa, claro. Pero además lo anecdótico de este asunto
fue que Rodrigo Paz señaló en su intervención en la cumbre que él había sido un luchador por la adhesión de Bolivia al Mercosur en el Senado. No ha habido absolutamente nada de eso. Tal vez dio el voto, no lo sé, pero lo cierto es que luchar para la adhesión implica algo más que votar por la ley de adhesión en el Senado. Hablas de su participación cuando él era senador, Adolfo. Claro que sí. El Senado fue el que apresuró, evidentemente, a diferencia de diputados en Bolivia, la aceptación de la ley de adhesión. Pero ahí fue porque logramos que en junio del 2024, en la cumbre de integración de la integración que organizamos en Cochabamba, donde estaban todos los parlamentos de integración de América Latina y el Caribe, estaba el Parlamento Centroamericano, estaba Eurolat, estaba el Parlamento Andino, el Parlamento Amazónico, el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento del Mercosur. Y aprovechamos la presencia de Andrónico Rodríguez para generar en el marco de esa cumbre un mandato, que por favor apresuren la aprobación de la ley de adhesión. Andrónico Rodríguez cumplió, vamos a decir, con ese mandato, pero no es que los senadores de ese momento se movieron expresamente para luchar por la adhesión al Mercosur. Pero en verdad, más allá de esta anécdota, lo cierto es que en este momento la política exterior boliviana, no solo respecto del Mercosur, está siendo muy errática. No se está enfocando fundamentalmente el tema de la integración como tal, sino privilegiando más bien acuerdos bilaterales, y acuerdos bilaterales muy peligrosos. Por ejemplo, la nueva relación con el régimen genocida de Netanyahu, en vez de privilegiar mecanismos que permitirían, como lo decía hace más de un año, que Bolivia actúe como país bisagra entre el sistema andino de integración y el Mercosur. No hay una visión clara de la integración y eso preocupa, más allá de haberse estancado el trabajo de la implementación de la adhesión en el Mercosur. Adolfo, una chiquitita, Jorge. Adolfo tiene razón cuando habla de Rodrigo Paz en su etapa senador, es verdad, uno no lo recuerda como el gran guerrero pro Mercosur, es verdad, pero tampoco fue un enemigo, como fue, no sé si es enemigo la palabra, Jorge Tuto Quiroga se manifestó claramente durante la campaña y más que enemigo es un actor que no ve grandes ventajas en el Mercosur, ¿no? Este gobierno no es anti-Mercosur, de repente no le está poniendo la gasolina que hay que ponerle, entre otras cosas porque ni gasolina tuvimos en su momento, pero creo que no es un gobierno anti-Mercosur. Tal vez lo que está haciendo es como dejarlo en la tercera, cuarta, quinta línea en sus prioridades. ¿Tienes esa idea, Adolfo? Es mucho más preocupante porque no existe una política relacionada con la integración en su conjunto. A partir de la cumbre de la integración de 2004, convencimos a los parlamentos de América Latina, insisto, el Parlamento Latinoamericano, Centroamericano, Amazónico, Andino y del Mercosur, de generar una agenda común estratégica latinoamericana y caribeña que nos permita convocar a una cumbre de presidentas y presidentes de América Latina, algo parecido a lo de la CELAC, pero con la participación de los parlamentos de integración. Ese tipo de óptica que ha sido comprada por muchos países en América Latina a propuesta de Bolivia, no tiene en este momento cabida en la definición de la política exterior, de la visión de país del presidente Rodrigo Paz. En Bolivia no solamente podría jugar un papel de bisagra entre los mecanismos de integración, sino que al mismo tiempo podría permitir una conexión totalmente distinta entre el mercado del Atlántico con el mercado del Pacífico. Entonces no hay que pensar solamente en los sistemas andino y del Cono Sur,
sino más bien de la vinculación interoceánica. Hay varios temas en el tintero que deberían quedar claros si es que en verdad le apostamos en serio al Mercosur. Sí, es una idea muy buena, realmente sería la bisagra perfecta, porque no sé por qué, pero parece que como que el Mercosur es una cuestión del Atlántico solamente, ¿no? Y tiene que ser de todo el Mercosur justamente, ¿no? Como lo dice la palabra. Ahora, yo quiero preguntarte, Adolfo, sobre lo que decía Claudia recién. Tuto Quiroga dijo, una de las primeras cosas que iba a hacer era quitar a Bolivia del Mercosur. Yo quiero decir que soy pro Mercosur, pero a mí me parece que sería bárbaro que lo dijeras vos, que sos un experto. ¿Le conviene a Bolivia estar dentro del Mercosur? ¿Le puede generar cosas positivas? A ver, Milei también dijo que iba a salirse del Mercosur y salió en la foto en la cumbre. Esto es muy difícil de apartar del camino. Es muy difícil apartar la integración del camino de nuestros países. Detrás de las declaraciones de Tuto Quiroga en campaña estaba la misma óptica de política exterior que tiene el régimen de Rodrigo Paz, privilegiar fundamentalmente acuerdos bilaterales antes que mecanismos de integración. Ese es el concepto que debería quedar claro. Ahora, ¿en qué nos beneficia el Mercosur? En tres cosas fundamentales. Primero, en nuestra relación con los países integrantes del Mercosur, porque allí existen ventajas comparativas que permiten explicar, voy a poner un ejemplo, el crecimiento, parte del crecimiento que tiene Paraguay en este momento. Las dos grandes economías del Mercosur son Brasil y la Argentina, y por mecanismos de compensación pueden arrastrar tanto a la economía uruguaya como a la paraguaya y ahora a la boliviana para empujar un crecimiento bastante sostenido. Esto ya ocurrió en la experiencia europea. Cuando se constituyó la Comunidad Europea, la Comunidad Económica inicialmente, las fuertes economías arrastraron a las economías mediterráneas. Las economías mediterráneas, Grecia, Italia, Portugal, España, tenían situaciones peores que las de América Latina en ese momento. De hecho, las capitales de América Latina, Sao Paulo, México, DF, Buenos Aires, tenían condiciones impresionantemente superiores a las de las capitales de los países europeos mediterráneos. Y estos fueron jalados por el acuerdo como comunidad europea. Y ahora vemos cuál es la situación positiva que tienen estas economías. Entonces, ese es un primer beneficio, el jalar a las economías de pequeña escala a ámbitos de actuación mucho más ventajosos solamente en términos de integración. El segundo aspecto que puede beneficiar el Mercosur a Bolivia es que con base en estos sistemas de compensación podamos tener ingresos adicionales frente a la disminución de nuestras exportaciones a partir de lo que hacen las empresas estratégicas en Bolivia. Por ejemplo, Vaca Muerta está exportando gas que no es de la misma calidad que el que exportábamos nosotros a la industria paulista. Y se utilizan los ductos de Bolivia para este cometido. Esto significan ingresos y divisas para nuestro país. Y solamente estamos viendo la pequeña, el pequeño ingreso por, digámoslo así, para explicar fácilmente, el alquiler del ducto. Cuando, integrándonos en el Mercosur, podríamos tener al menos $500 millones anuales solamente por la intermediación del gas que va de Vaca Muerta en la Argentina hacia la industria paulista, nada más para poner un ejemplo. Y el tercer elemento que también es fundamental es en torno a la ciudadanía del Mercosur. Ahora en nuestros pasaportes en Bolivia tenemos todavía la etiqueta Comunidad Andina de Nación.
y podemos ingresar de manera muy rápida y fácil a los países de la comunidad andina. También en el caso del Mercosur esto ha sido posible, pero pensar en una ciudadanía más universal es algo que beneficia a los trabajadores, a los sentidos de migración y, por tanto, también a la expectativa de mejorar la calidad de vida. Y el tercer elemento es que nos podría permitir, y esto es en verdad fundamental, nos podría permitir generar una modificación en nuestro sistema de exportación de bienes y servicios. Me explico. Por los acuerdos que tenemos en el Mercosur y por esta posibilidad de exportar a la Unión Europea, entre otros lugares, los propios acuerdos del Mercosur podrían permitirnos que mercancías como las relacionadas con el café, con el chocolate, con las frutas, con la castaña, puedan salir de Bolivia con un valor agregado hacia mercados nuevos. Europa está inundada, por ejemplo, de café colombiano, panameño, centroamericano, ecuatoriano, pero ellos no son parte del Mercosur. El único país amazónico, además de Brasil, que tiene estas ventajas y es parte del Mercosur ahora, es Bolivia. Entonces podríamos incentivar ese tipo de exportaciones para permitir que nuevamente nuestros, ya no solamente agroindustriales, sino nuestros ciudadanos que trabajan de manera distinta como emprendedores en estas otras ramas de actividad, puedan acceder a mercados. Son varias las ventajas que tiene el Mercosur. Adolfo. Pero hay algo que quisiera mencionar y que sí debe estar en la mesa de análisis. ¿Quiénes se oponen en Europa al acuerdo Unión Europea-Mercosur? Eso te iba a preguntar. Fundamentalmente los campesinos de los países europeos. Todos los campesinos de los países europeos están con la misma óptica. ¿Por qué? Porque encuentran que ellos también deben sumarse a estos acuerdos con el Mercosur, pero no vía subordinación a las grandes transnacionales de Europa. Mucho más cuando ahora se ha aprobado hace poco en Naciones Unidas la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos campesinos, derechos de los campesinos, se llama. Esto podría permitirnos trabajar con la pequeña producción agrícola de nuestro país para generar un tipo de alianzas totalmente distinto. Pero bueno, son cosas que solamente vamos a lograr si es que tenemos una visión de integración muy sólida y una visión de integración que no signifique subordinación, sino que signifique colaboración y signifique sobre todo ver la redistribución de los recursos antes que el lucro de algunas oligarquías en Europa y en América Latina. Yo estoy totalmente de acuerdo en tema de integración. Vos fíjate, como dijiste al comienzo, de esas ciudades mediterráneas que cobraron fuerza, vas en un tren de alta velocidad cuando te metes dentro de un bloque regional de este impacto, ¿no? Sos socio pleno de Brasil, sos socio pleno de Argentina. Es buenísimo, yo no puedo creer que esté en discusión esta cuestión. Pero te pregunto, como hombre que sabe de estas cuestiones, ¿por qué no entra Colombia, por ejemplo? Si entrara Colombia, ni hablar de Venezuela lo mismo, semejantes países con tantas riquezas naturales, con tanta potencia como el tema de la industria colombiana, que es muy fuerte, ¿por qué no entran ellos? ¿Lo sabes, Adolfo? Porque más allá del acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones a partir de Cartagena, las oligarquías colombianas han orientado su comercio con Estados Unidos mediante dos vías. Uno, la implementación de acuerdos bilaterales y dos, a partir del Acuerdo del Atlántico, que fundamentalmente son acuerdos bilaterales con Estados Unidos de Norteamérica.
no ha habido una tradición en el caso de los gobernantes de Colombia para impulsar aún más el vínculo con el cono sur en el caso de Sudamérica. Pero además llama la atención, Jorge, Claudia, el cambio de óptica que han tenido las oligarquías sudamericanas respecto de los temas de integración. La Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur respondieron también a una visión que tenían las propias oligarquías subregionales respecto de sus necesidades comunes. Es más, muchos de los acuerdos que están en vigencia ahora por la Comunidad Andina de Naciones y por el caso del Mercosur tenían en su seno a dictadores. Nada más voy a poner un ejemplo. Todo el mundo piensa que Gonzalo Sánchez de Lozada fue el artífice de la exportación de gas boliviano a la Argentina. Eso es falso. Ese es un charque que nos han vendido que en verdad huele muy mal. Las políticas de venta de gas de Bolivia a la Argentina empezaron a establecerse a partir del gobierno de Obando cuando se nacionalizó la GAL en Bolivia. Y esa política fue retomada por Hugo Banzer Suárez. En 1972, Hugo Banzer Suárez y el régimen de la Argentina firmaron un acuerdo para la exportación de gas. En el caso de Brasil estaba Geisel, habían dictaduras, pero bueno, más allá de la exacerbación del nacionalismo, del sentido de las dictaduras, tenía una visión clara de integración que fue abandonada a partir del consenso de Washington de 1986 y ahora, como lo que comentaba Claudia y tú también, Jorge, la óptica de Tuto Quiroga, por ejemplo, ya responde a una definición neoliberal resfriada de temas de integración. Han abandonado las élites sudamericanas estos sentidos de integración que en algún momento fueron claves para sostener la Comunidad Andina de Naciones y para avanzar en lo del Mercosur. Adolfo, es una linda palabra, integración, pero no es fácil de llevarla con equilibrio y en una relación solidaria entre las distintas medidas de las economías. Creo que la Unión Europea es un ejemplo de ello. No es lo mismo el motor económico alemán que Italia. No es lo mismo Portugal que Francia. Son distintos tamaños, distintos intereses, distintas velocidades e integrar con solidaridad es complejo, dado que cada país tiene su propia agenda. ¿Cómo evalúas este tema en el caso de estos intentos en la región, obviamente enfocándonos más en Mercosur, pero cómo hacemos para integrarnos sin dejar a la cola una economía que tiene mayores desafíos, ¿no? Con mayores niveles de pobreza, menos producción, en fin? La clave son también las definiciones políticas. No hay definición económica que no sea al mismo tiempo una definición política y al revés, no hay definición política que al mismo tiempo no tenga una definición económica. Paralelamente al proceso de integración de la economía en Europa, estuvo el fortalecimiento desde la Segunda Guerra Mundial de la forma de estado de bienestar. Y la forma de estado de bienestar, lo que conocemos como Estado Social de Derecho, protege los derechos sociales, da impulso a mejoras en las políticas sociales y esto implica un tratamiento económico distinto, destinar recursos a la política social que de otra manera no se podría. Entonces, paralelamente a partir de la experiencia europea, en América Latina deberíamos generar una agenda estratégica común, latinoamericana y caribeña, que nos permita avanzar con otros principios en la integración. Los principios de redistribución son en este caso básicos y no estoy apelando a una
concepción solamente socialista de la nueva estatalidad. Bastaría con echar mano de los criterios del Estado Social de Derecho para apoyar una agenda totalmente distinta. El gran problema que tenemos, sin embargo, en este momento es que la ultraderecha internacional está saboteando los procesos de integración porque no cree en la redistribución. La ultraderecha internacional está muy metida a la cabeza de Trump en la conformación de, ante la crisis, yo diría civilizatoria europea, ante la crisis de la hegemonía unipolar norteamericana, se está discutiendo la nueva estatalidad. Y lo que ellos están haciendo es tratar de armar en América Latina y el Caribe estados gendarme, estados policíacos, y reducir la democracia a una especie de democracia tutelada. Hay varios ejemplos en América Latina en este momento. Por suerte no es la única tendencia, pero este modelo de trabajar en la política y en las reformas estatales también se combina con una visión de integración. Una visión de integración no tiene por qué ser redistributiva, puede ser también de subordinación. Y el corolario Trump de la doctrina Monroe muestra que en realidad se están optando más en algunos estados por modelos de integración con subordinación antes que modelos de integración con redistribución de los ingresos. Adolfo, la gente tiene algún temor, ya explicamos las posibilidades muy buenas que hay para Bolivia dentro del Mercosur, pero la gente tiene miedo en este acuerdo Unión Europea-Mercosur de que nos llenen de productos. Dice, nos van a llenar de productos y nosotros ¿qué le vendemos? ¿Cómo lo ves eso? Es al revés, porque más bien el gran temor de varios sectores de Europa es que nosotros, por nuestros costes de producción, les llenemos de productos a ellos y por tanto generen una aguda crisis, especialmente en la economía campesina. La ventaja de América Latina es otra, no solamente nos permite una política de comercio con Europa, sino que al estar entre el Atlántico y el Pacífico y al generarse una nueva relación, porque esto también lo ha trabajado el Mercosur, con las economías del llamado Oriente, fundamentalmente con China, nos permitiría generar una economía puente que beneficiaría, además de América Latina, también a Europa. Esto es algo, sin embargo, que depende mucho de cómo se avancen en otros temas de integración sin subordinación. Pero al momento, en el caso de la Unión Europea y el Mercosur, no habría la posibilidad de una invasión de productos por el freno también, por otro lado, de la economía china. Lo que sí es indispensable también tomar en cuenta es que el impulso para Bolivia de estar en el Mercosur es un impulso también de industrialización. Y entonces esto cambia bastante también la perspectiva, por lo menos en el caso boliviano. Ahora, en general, en términos de bloque, la escala de la economía argentina, pero sobre todo la de Brasil, es una escala que es comparable a las mayores del mundo entero. Es más grande que la escala económica de la mayoría de los países de Europa y por tanto no habría necesariamente esa condición de la invasión solamente de mercancías y nosotros exportadores de materias primas. Tengo otra que tiene que ver más con la política exterior, pero no sé si Jorge tienes una sobre el Mercosur. Lo que te quería preguntar, según tu visión
¿no? Porque uno no está adentro. Pero esto de que el Parlamento Europeo frenó el acuerdo Unión Europea-Mercosur, va a retrasar evidentemente unos meses. Se pensaba que ya este año iba a tener, ¿cómo se llama? La implementación, iba a tener mucho comercio, pero a lo mejor queda para el 2027. Pero de todas maneras, lo que te quiero preguntar, ¿vos crees que sí se arregla? Yo creo que sí, pero hay que hacer ajustes. Me explico. El Parlamento Europeo ya aprobó la firma del acuerdo, pero esto necesita ratificarse en el Parlamento Europeo y también en los parlamentos de los países del Mercosur. ¿Por qué por separado en el caso del Mercosur? Porque nuestro Parlamento, el Parlasur, no tiene un carácter vinculante. Entonces es necesario que se saquen leyes de ratificación en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en la Argentina, y ojalá, dependiendo de cómo nos movamos como país, también Bolivia. En el caso de la Unión Europea, solamente es el Parlamento Europeo, porque tiene un carácter vinculante. La discusión en este momento en el Parlamento Europeo es distinta. En realidad no es un asunto de los bloques más conservadores frente a los más progresistas. Se cruza absolutamente de todo. Detrás de todo esto está la economía campesina. Yo insisto siempre en ese concepto. A ver, en Bolivia, pongo un ejemplo para que transmitir a la ciudadanía un mensaje claro. En Bolivia, cuando se aprueba una ley, primero tiene que haber un informe técnico de consulta a algunos ministerios y, en todo caso, a veces un control de constitucionalidad. Lo mismo sucede en el caso del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo puede hacer consultas ejecutivas, pero también puede hacer consultas al órgano judicial europeo. Entonces, no es una consulta que está negando el acuerdo firmado, sino es una consulta sobre determinados elementos para después entrar recién en el fondo y la discusión de la ratificación del acuerdo con el Mercosur. Esto va a llevar su tiempo. Probablemente tengamos una discusión de 1 año y medio, cerca de 2 años, para la implementación ya específica del acuerdo, si es que termina por aprobarse. Esto es una ventaja para Bolivia, porque a pesar del retraso irresponsable del anterior gobierno y del congelamiento del cronograma por parte de este, podríamos estar en condiciones para avanzar bastante de manera conjunta con los otros países del Mercosur. Bueno, un retraso entonces que podría beneficiarnos. Decía Adolfo que puedo aprovechar este tiempo contigo, si puedo, y preguntarte sobre algo que va más allá del Mercosur, y es el perfil de la política exterior con el gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara. Hay un leitmotiv que se ha marcado desde el día de la posesión de Rodrigo Paz. El mundo para Bolivia, Bolivia en el mundo en Bolivia, es decir, una nueva lógica en la que se pretende establecer un acento en otro tipo de relaciones. En lo personal, me parece una exageración eso de que Bolivia no tuvo relaciones, por favor, tuvo otro tipo de relaciones que están explicadas por el perfil ideológico del gobierno que fue de Arce, en su momento de Evo Morales. La presidenta del gobierno transitorio no tuvo gran tiempo ni gran interés en establecer una política de relaciones internacionales. Por eso hablo específicamente de Evo Morales y de Luis Arce, bajo el paraguas del movimiento al socialismo, bajo
un esquema más socialista, lo pongo entre comillas porque esto siempre tiene matices, tuvo otro tipo de relaciones, ningún secreto, las relaciones con países como Cuba, como Venezuela, China, Rusia, a su manera, Europa y, por supuesto, lo que ha sucedido con nuestras relaciones con Estados Unidos, un quiebre en nuestras relaciones diplomáticas iniciada por la expulsión del embajador norteamericano en Bolivia y, por supuesto, el gesto que corresponde a la lógica diplomática. Esto fue el marco de, por lo menos, estos dos gobiernos. Entonces, me parece que es una exageración esto de que Bolivia estuvo encapsulada. No estuvo encapsulada. Pueden mejorar las relaciones, lo espero como boliviana que así sea. Esto de el mundo en Bolivia, Bolivia en el mundo, ha dado ya algunas señales. ¿Cómo las lees, Adolfo? Lo que el gobierno actual se olvida, tal vez por la falta de claridad respecto de la visión de país y sobre todo de la política exterior multilateral, es que los procesos de integración no solamente existieron durante los sucesivos gobiernos de Evo Morales. Insisto en el concepto anterior, ya hubo una relación de integración y una política de Estado en el caso de las dictaduras militares del Cono Sur, para empujar un proceso de integración a su modo, a su manera. Geisel, Videla, Pinochet, Stroessner, Banzer, se reunieron para pensar en una política conjunta. Y esto también inspirados en personajes en Bolivia, como por ejemplo, don Ricardo Anaya Arce, que fue dirigente del PIR en la década de los 50 del siglo pasado. Hay muchas experiencias respecto de estos temas en América del Sur. Todos creen que UNASUR, por ejemplo, fue una creación de Chávez, lo cual es absolutamente erróneo. La iniciativa de la creación de Mercosur, de UNASUR, la tuvo inicialmente Fernando Enrique Cardoso. ¿Se acuerdan ustedes de este gran teórico de las teorías de la dependencia y las teorías del desarrollo? Vinculándose con las discusiones de las teorías elpalinas, etcétera, en la década de los 70 del siglo pasado. ¿Quiénes llevaron adelante esta idea? Fueron gobiernos de carácter liberal en Sudamérica, en el caso específico de la discusión de UNASUR. Entonces, es una exageración por parte de Rodrigo Paz señalar que Bolivia estaba encapsulada. El problema es que en muchos de estos trayectos históricos estuvo subordinada a decisiones externas, que ese es otro asunto, y eso no corresponde a los gobiernos de Evo Morales, por ejemplo. Creo que en realidad es más retórica que fortaleza en la visión de país y definición de la política exterior. Insisto en que el gobierno de Rodrigo Paz está pensando en una fórmula de política exterior de subordinación y está haciendo correa de transmisión para el intento de armar en Bolivia otro Estado gendarme y otra democracia tutelada. Está intentando privilegiar relaciones bilaterales solamente con aquellos socios de manera fundamental que tengan que ver con la política de Estados Unidos de Norteamérica. Aunque claro, uno podría pensar que los acuerdos con Egipto dan un viraje distinto, lo cual no es así, porque en la geopolítica internacional Egipto en cierto sentido es parte de el cordón, el anillo de influencia geopolítica de Israel y de Estados Unidos en la zona, en el Oriente Medio en específico. Creo que es un error
apostar solamente a las políticas bilaterales y en esas políticas bilaterales apostar a políticas de subordinación de nuestro Estado. Subordinación es pérdida de soberanía. Sí, has dejado un mantel sobre el cual podemos seguir discutiendo. Sería interesante. Dejo abierto este tema y te agradezco, Adolfo, por estos minutos y tu mirada que nos enriquece, nos trae nuevos elementos y nos abre interrogantes. Gracias, Adolfo, por esta conversación. Muchísimas gracias a ti, Claudia. Gracias, Jorge. Y un último mensaje para cerrar. Todavía estamos en condiciones de avanzar en una estrategia, en la construcción de una agenda común estratégica de América Latina y el Caribe, más allá de las circunstancias que ahora nos ocupan en el concierto internacional. Esta es una posibilidad que está abierta en el marco de la conflictividad. No hay conflicto que no sea al mismo tiempo también productivo. Segundo, Bolivia puede jugar un papel de bisagra entre sistemas de integración. Y tercero, Bolivia puede jugar un papel de puente entre las economías articuladas al Atlántico con las economías articuladas al Pacífico. Estamos en una posición geopolítica fundamental en el marco de la discusión internacional. Cometeríamos un error si solamente nos convertimos en un país de correa de transmisión en este intento de armar estados gendarme y democracia tutelada que anhela la ultraderecha internacional. Gracias otra vez, Gracias, Adolfo, y un abrazo. La próxima espero que sea acá en Chuquiagomarca. Un abrazo. A ustedes. Chao, chao, Adolfo. Bueno, con esta conversación muy constructiva nos vamos a la pausa. Mañana, viernes, es feriado. El sábado es un hermoso día, para mí el más lindo del año, porque viene a las citas. Yo soy fan de la fiesta de las alacitas y estoy haciendo mi lista de lo que quiero que el Equeco me ayude a obtener con mis propias manos. Esto no es magia, es energía. Así que a partir de hoy yo me dedico a cantar a la cita. La pregunta para Jorge, ¿te lo canto yo o quieres que traigamos otra voz? No cantás bien. Mejor no. Otros. Quiere que canten otros. ¿Qué te parece? ¿El Papirri y David Portillo? Puede ser. Bueno. Papirri es un pibe que promete. Bueno. Y David Portillo es otro pibe que promete. Enseguida vienen los pibes, David Portillo y el Papirri, para traer la magia de la alacita y de su arte, claro, enseguida. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Muchos de mis amigos tienen los mismos problemas. Romper las barreras del tiempo y el espacio con sus boletas de garantía en las licitaciones. Desarrollé varias fórmulas durante semanas y no pude encontrar la solución. Hasta que un día decidí salir a dar una vuelta en bicicleta por el vecindario. ¡Y eureka! Se me cruzó un gato y caí. Ese momento encontré la solución. Sí, en un afiche. Y es que en Banco Prodem te dan la boleta de garantía en el día y sin complicaciones. Y además te la pueden entregar en cualquiera de sus agencias a nivel nacional. Ahí está la solución. Tiempo más espacio, igual. Boleta de garantía de Banco Prodem. Sigue ya la fórmula perfecta y pide ya mismo tu boleta de garantía. Banco Prodem, más cerca, más tuyo. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento.
dolores, barnizo los humores, el corazón palpita. Esquivando trancaderas, cambistas y problemas, voy a las salacitas. Llueve mistura a las 12, pintando la rutina, cambiamos el planeta. A chayar la esperanza, una pía tigrado circula por mis venas. ¡Oh, rico! A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera. A la cita, a la rila, sé que le queco cambiará mi vida. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera. A la cita, a la rila, sé que le queco cambiará mi vida. Quiero tener pasaporte, viajar al Polo Norte, pasaje con su visa. Raspadillo de canela, anticucho, batapena, enterrarme en masitas. Quiero tener pasaporte, viajar al Polo Norte, pasaje con su visa. Plato paseño, picante, gomero, bien galante, suerte sin blanquita. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera. A la cita, a la rila, sé que le queco cambiará mi vida. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera. A la cita, a la rila, sé que le queco cambiará mi vida. Te veo tan distante con ojos de pescado, derrites mi alegría. Mejor si crees, vidita, cuidado que le queco te vuelva de a la cita. Es solo ver al plomero con su título de ingeniero. Es solo ver a mi abuelo, compro $1000 en un peso. Es solo ver a la Hilaria y el camión que soñó su infancia. Es solo ver al banquero con la sarta mancha corbata. Mi pueblo no necesita de una isla de la fantasía donde se cumplan sus sueños. Para eso está a la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera. A la cita, a la isla, sé que le queco cambiará mi vida. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera. A la cita, a la vila, sé que le queco cambiará mi vida. Sé que le queco cambiará mi vida. Sé que le queco cambiará mi vida. Listo. Ya llegan las citas. Inaugurada la cita a partir de... la inauguración no es con el alcalde. No. Aquí se inaugura la cita en esta guarida con la energía del compositor del himno alacitero, Manuel Monroy Chazarreta, el papirri, y el acompañamiento, pero tan precioso que le da a canciones particulares que tiene el papirri, que no las puede cantar sin David Portillo. Así es. Sin olvidar que David Portillo tiene su mundo, Davidalandia, ¿no? Con sus propias creaciones, pero David, estarás consciente de que el papirri para algunas canciones te necesita, pero sí o sí, estarás consciente. Por supuesto, siempre estamos pensando en eso, ¿no? Hay canciones que la gente pide además para que cantemos los dos, claro, y les vamos a dar gusto, justamente en esta la cita. El sábado tocamos. El sábado van a tocar, en la segunda inauguración, querido papirri. Bienvenido. ¿Cómo andás? Bien, Qué lindo tenerlos acá. El sábado vamos a estar en la Casa de Piedra. Eso. Vamos a estar con David. Antes en la feria vamos a cantar a la cita por invitación de la Secretaría de Culturas a las 12. En la segunda inauguración, esta es la primera. Esta es la primera. En la segunda inauguración. En la segunda inauguración. Claro. Y en la noche en la Casa de Piedra que queda en Sopocachi, ¿no? Ahí vamos a estar. La Casa de Piedra, no he estado nunca. A ver, cuéntenme. A ver, contalo. Es un lugar donde van solo monolitos. No, mentira. Es un lugar muy atractivo, es un lugar antiguo, una casona, diríamos, ¿no? De la aristocracia, digamos, de Sopocachi, pero que ha quedado en pie.
Se sube las graditas de la famosa JJ Pérez y es pues sobre el Ecuador. El Ecuador. Ahí queda la Casa de Piedra, siempre hay actividad musical, hay todo tipo de ofertas musicales y no podía ser a menos el que estemos, el Papi Río. Tenemos un espectáculo que se llama Como Manda el Corazón. Qué lindo. Y bueno, a la cita y a la rila. Como dice la metafísica, es un dúo bien lindo de solistas. Es un dúo de solistas. Sí. Excelente. Primera vez que tocan. Metafísica para vos, Papi. Ya la tengo anotada. Sí. ¿Ah, sí? ¿Cuál? A ver. No, la tengo anotada. No, Hay que traer el cuaderno. Bueno. ¿Primera vez que están en este lugar, en esta Casa de Piedra? Yo no conozco, la verdad. Nunca he ido, no sé bien dónde es. Te estás confiando en lo que te dijo Él me David. está llevando, él me está llevando, pero parece que es un lugar lindo, un centro cultural, digamos, en Sopocachi, ¿no? Sí, sí. Y me imagino que es un momento de música, pero uno se podrá tomar un vino, podrá picar alguito, Claro ¿no? que Para sí. disfrutar ahí. Es así, tenemos un espectáculo bonito con canciones de Manuelito y canciones mías. Entonces cantamos juntos ahora, bueno, la cosecha de nuestra trayectoria musical, nuestras canciones. Y estamos con músicos interesantes como Víctor Hugo Guzmán, que es pues ya igual un activo Víctor fijo. Hugo Guzmán en la percusión. Exacto. En la percusión. Claro, Sí. gran percusionista. Gran percusionista. Un Nuestro día querido tuvimos una Segalito entrevista también. En La Razón con él, Vico, y ¿no? el percusionista fue clave, ¿no? 20 Sí, sí, años sí. que tocamos ya con Mira. Vico. Claro, y yo te nombro Sí, a sí. veces, que me Gran parece percusionista, genial. sí. ¿verdad? Después genial. está, bueno, Segales, que es un talento de la Ciudad del Alto, Mauricio Segales, Así un es, joven. en la guitarra, La un guitarra y joven bajo. alteño, pero Brillante, brillante. Es brillante, que lo compositor. sacaste a la luz, Sí, tú, ¿ah? sí, sí, sí. Y también está Quichu Jiménez en las zampoñas. En la zampoña, claro. El Quichu, que Hijo es un de otro personaje. gran zampoñista. De otro gran zampoñista. Y Que el tocan Ñahui, los el Ñahui va a estar bolistas. también, ¿no? Y tenemos un amigo muy interesante, él toca mandolina, violín, entonces va a ser un formato musical único, yo pienso. Estamos explorando también otras Mandolina formas. no será Ronnie Miranda porque él está en el gobierno. Será otro. Es otro, el Ñahui. Es el Ñahui. Ñauicito es Víctor Valencia, ¿no? Víctor Ñaui Valencia. le decimos de cariño. Ojos, ¿no? Va a ser un lindo encuentro. De mucho tiempo vamos a tocar en La Paz. así ¿Cómo que- han elegido, porque están cruzando sus composiciones, sus andares artísticos, cómo eligen algo que sea coherente, que sea lindo para el público de ambos? Yo soy parte de ese público, pero también hay público del Papirri y público de David. ¿Cómo Sí. hacen para tejer eso? Nosotros cantamos hace mucho tiempo juntos, ¿no? Yo estaba haciendo memoria. La primera vez fue en el disco de Historia de Maribel, en Cuentacantos, el año 90. Ahí grabó David Portillo por primera vez el año 90. Así que son muchos años que cantamos juntos. ¿Qué hemos grabado? A ver, Hemos grabado Sacudite, ¿no? ¿quieres escuchar? Sacudite, sí. Sacudite, claro. Después de tantas décadas. Ya, le cascaremos Un un pedazo. Sacudite Sacudite. las penas. ¿sí? Ya está. Sacudite las penas como arvejas de la falda. Si se fue tu amor, no interrumpas la batalla. Convócalo de nuevo al sol, escondido en tu mirada. Sacudite las penas, barro seco en las pestañas. Si se fue tu amor, no destiñas tus enaguas. Plánchalo a tu corazón con chichita bien helada. Esta quimba es la trinchera para fusilar la desconfianza. Si se fue tu amor, es para amarte en la distancia. No le des gusto al vecino que está pendiente de tu dolor. Hermosa, hermosa. El que quiere la segunda parte, que vaya a la Casa de Piedra, Claro, ¿no? vaya. Yo lo que noto es una química tremenda, ¿no? Sí, Una amistad. Sí. hay una amistad muy Aunque por fuerte. eso fluye. se deben pelear también, ¿no? ¿Han tenido peleas o todo? Poco, ¿no? ¿Es todo? No, pocas cosillas. Pero realmente son, claro, desde el 90 son más de 30 años. ¿Sabes?
bueno, en los años de música que he vivido, me he dado cuenta algo. Se aplica pues una matemática especial, 1 más 1 es 3, ¿ya? Porque si yo canto Sacudite con otra persona, nace otro tipo de sonoridades, es otra canción prácticamente. Entonces con Manuel hacemos ese tercero incluido, hablaremos así, que configura, ¿no?, esa totalidad. Y por eso a la gente le gusta escucharnos juntos. Sí. Así es. Y hay algunas como Mamita Cantila. ¿Cómo se llama esa canción? Mamita Cantila. Mamita Cantila. Yo me niego a escuchar Mamita Cantila sin David Portillo. Me niego. Pido que me devuelvan la entrada. ¿Te gusta la morenada esa? Claro, Se la cantaremos para la mamita, para cerrar. La Candelaria, ¿no? La Candelaria, sí, que le dicen Cantila. Claro. Sí. Son dos morenadas que hemos unido, la Mamita Cantila y el Bordador de Ilusiones de David, que es una hermosa morenada. Sí, que le dediqué al gremio de los bordadores justamente, ¿no? Ese moreno enamorado que está haciendo un sol en la noche, ¿no? Está bordando. Creo que hay que cantar. Sí, antes quiero recomendar esta cueca que compusiste para tu abuelita. ¿Cuál es el tip? Qué linda cueca. Con mucho gusto. Mi abuelita centenaria, cuando cumplía 100 años, ella quiso bailar una cuequita. Qué lindo. Y bueno, mitad de la familia decía, no, se va a caer. La otra mitad, tiene 100 años, ¿no? Que baile. Claro. Yo estaba de los que baile. Claro. Entonces la vi bailar a sus 100 años y esa imagen es la que se proyecta en la cueca abuelita. Hermosa, yo se las recomiendo, no sé si la cantan hoy, pero les recomiendo que la busquen y que la cantes ese día en la Casa de Por Piedra. supuesto. Cántala. Ahí estaré con mi lista ahí de mis pedidos. Alequé con mis pedidos a ustedes. Si quieren cantamos un pedazo también. Ya pues. Claro. Para todas sus abuelitas, esta hermosa canción junto a Manuel Monroy Chazarreta, el papirri. Sombra envejecida, no te alejes todavía. La tierra te reclama que espere un poco. Engrandece tu figura, pasajera de los tiempos, frágil y adolorida, no sucumbas al silencio. Si la soledad te llama, que espere un poco. Engrandece tu alegría al compás de tu sombrero. Quita el pañuelo, abuelita, antes que a tu corazón. Baila y tararea tu última cueca. Media vuelta, vuelta entera, no detengas tu pollera. Ay, la, y la, la, ira, ay, la, y la, ira, ay, la, y la, y la, ira, la, ira, ay, la, ira. Media vuelta, vuelta entera, no detengas tu pollera. Hermosa, bravo. Si quiere la segunda parte, vaya a la Casa de Piedra. Hay que reservar, hay que ir y comprar. ¿Cómo es la cosa? Hay que reservar, te cuento, porque hemos actuado ya en Cochabamba, hemos estado aquí en La Paz a inicios de año, lleno total. Bien. Y nos hacen volver 3 veces o no nos dejan salir. Sí. Pero sí, la gente se emociona mucho. Claro. Manuelito es muy carismático con la gente, tú sabes. No estaba en la trovería, tocando en la trovería. Sí. 2 noches. Fue bien. 2 noches hermosas. Jugaba de local, tú Sí, de visitante. Sí. Claro, y la gente cómo canta sus canciones, mis canciones, ¿no? Tantos años también que estamos en esto. Es bien gratificante, ¿no? Que la gente encarne nuestras canciones. Totalmente. Que las hagamos parte de nuestra vida también. Así ¿no? es.
Así es. ¿Y cómo te sentís, Papirri, de volver a La Paz? Estoy feliz, sobre todo por la cita. A mí me encanta la fiesta de la te encanta La Paz. Me encanta La Paz, estoy realmente contento. Y bueno, los esperamos este sábado en la Casa de Piedra y a mediodía vamos a estar en la feria cantando la canción también. Excelente. Perdón que te corte, pero la gente lleva pues sus compritas que las ha hecho ya Saumar y todo eso. Sí, tiende a llevarlas para festejar con lo que ha comprado, con lo que tiene la esperanza de que se cumpla, ¿no? Sí. Entonces están bienvenidas todas las personas y lleven también sus compritas porque con música más les va a ir mejor. Claro que sí. La última, nos despedimos con música. Eso. ¿Qué le vas a pedir a Lequeco que te ayude a obtener a ti con tu energía? Con mi energía yo quiero viajar a Egipto, así que voy a una piramidita me voy a comprar. Pasaje con su pasaje, visa. maletita con su visa, claro. ¿Y vos, Papirri? Yo también, un pasajito con su visa quiero. Y me gustaría también un terrenito, ¿no? Porque a Lequeco hay que pedirle cosas materiales, no son valores, ¿no? Así que un terrenito y pasajitos, claro que sí. ¿No? Y nuestros sueños, ¿no? Claro que sí. Porque mi país no necesita una isla de la fantasía, para eso está a la cita. Yo firmo, el Lequeco trae, cuando se pide bien, el Lequeco cumple con todo, hasta cuando uno se equivoca. Yo por equivocación me compró 2 perros, se adoptó 2 aquí. Le he comprado una gallinita a mi hijo, gallina. Todo cumple, es impresionante. Bueno, vámonos con música, gracias por habernos acompañado. ¿Y con qué nos vamos? Vamos todavía la cascada. Hemos prometido. Ya, vamos. Mamita Cantila, hoy te vengo a rezar para que bendigas toda mi familia con tu amor y paz. Mamita Cantila, hoy te vengo a rezar para que bendigas toda mi familia con tu amor y paz. En pecado quiero que protejas con tu manto, Mamita Cantila, pon tu bendición. En pecado quiero que protejas con tu manto, Mamita Cantila, pon tu bendición. Moreno soy, bailo con devoción, Mamita Cantila, dame tu luz de amor, Mamita morena, toda tu bendición. Moreno soy, canto con devoción, Mamita Cantila, dame tu luz y amor, Mamita morena, toda tu bendición. Estrellita de la mañana, madre de la luz, estrellita de la mañana, madre de Jesús, estrellita de la mañana, madre de la luz, estrellita de la mañana, madre de Jesús. Primer plato, Radio Tutipa. Chachicana, Pachumani, Chasquipam.